Buenas noches con todos, mi nombre es Patricia Guevara y en esta oportunidad voy a tocar un tema muy importante y trascendental que se ha visto muchísimo a lo largo de los últimos años, no solamente en nuestro país, sino también alrededor del mundo. Este tema es la generación sin hijos. Pero para poder abordar un poco más a profundidad este tema, quiero tocar una frase muy escuchada y muy conocida por todos nosotros, ¿no? ¿Quién no escuchó aquel deber, ¿no?, del ser humano, que básicamente es: uno nace, crece, se reproduce y muere? ¿No? Hace muchos años no se creía de que la responsabilidad u obligación de un ser humano era básicamente eso, ¿no? Uno está obligado a reproducirse, forma parte de nuestra biología y es algo que sí o sí tenemos que hacer, ¿no? Pero en los últimos años esto no se ha visto necesariamente enfocado por muchos jóvenes, ¿no? Si bien hace años atrás, inclusive en la época de nuestras abuelas, nuestros padres, en nuestro mismo país, nosotros si nos adentramos inclusive a esos pueblos de la Sierra Central, de la Sierra de por sí, de la selva, podríamos ver cómo existían familias donde se tenían varios hijos, inclusive llegando a un número de 10, 12 hijos, ¿no? Y en la actualidad, en estos últimos años, hemos visto cómo ese número ha descendido bastante. Ahora las familias tienden a tener a lo mucho 2, 3 hijos por lo general, ¿no? Y ahora, actualmente, la generación millennial, como la conocemos, que básicamente los jóvenes que están dentro de esta generación abordan los años de entre más o menos de 20, 22 hasta 35 años, y también podríamos incluir a la generación Z. Estos jóvenes tienen la mentalidad de que no necesariamente quieren o necesitan traer hijos al mundo. ¿Pero por qué? ¿No? La pregunta es: ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué ahora existe este tipo de mentalidad? Existen de hecho muchos factores que podríamos mencionar, pero solamente para puntualizar algunos principales, podríamos decir que esto se basa principalmente en el nivel económico de las personas. Si nosotros hacemos una comparativa de el nivel económico, ¿no?, en estos últimos años, si nos enfocamos netamente en Perú y lo comparamos, ¿no?, con el nivel económico de hace, por ejemplo, 20 años atrás, podremos ver de que hay una gran diferencia, ¿no? Inclusive en el tipo de cambio de dólar, ¿no? En este caso, la canasta, ¿no? La canasta comercial de familias, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Digamos, con cierta cantidad de dinero, ¿no? Hace muchísimos años, hace 20 años, nosotros podíamos inclusive adquirir una casa o un terreno. Pero en este año, poder adquirir un terreno o una casa es mucho más complejo. Necesitamos más dinero, más financiamiento, existen más barreras. Por lo tanto, es por este motivo, ¿no?, que es un factor básicamente, que muchas personas jóvenes, parejas, mujeres en general, ¿no?, en este caso deciden no tener hijos, ¿no? Porque ¿para qué traer un hijo cuando no cuento con el sustento económico posible para darle una buena vida, ¿no? Y esto si nos enfocamos en nuestro país, pero ya si nos vamos más allá a países como, digamos, España u otros países europeos, o también nos vamos a países de Asia como Corea del Sur o Japón, podremos ver, ¿no?, esta realidad aún más presente, ¿no? Inclusive se dice que en los últimos años en España, ¿no?, digamos, la población de jóvenes ha disminuido bastante y existe una mayor población de adultos mayores. Entonces, aquí simplemente menciono un factor, pero existen más factores por los cuales los jóvenes han decidido no tener hijos en la actualidad. Y bueno, estas decisiones básicamente podemos verlas, ¿no?, en nuestra realidad como tal, pero nosotros tenemos que también entender estos motivos, ¿no? Para finalizar, como tal, este pequeño discurso, no voy a mencionar de todos modos, ¿no?, la importancia que es justamente de en que nosotros podamos entender los motivos o las razones, porque existen muchos padres inclusive, ¿no?, que piensan de una manera muy negativa
o personas que tienen otro tipo de mentalidad, digamos, más cerrada, en que cuestionan, ¿no?, que por qué los jóvenes no desean traer hijos al mundo. Pero yo creo, personalmente, de que nosotros tenemos también el deber, ¿no?, de respetar las decisiones de otras personas, porque al fin y al cabo depende de cada quien, de cada persona, de cada familia, su postura para poder llevar, digamos, una buena vida, ¿no? Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.